Cuando estamos de viaje nos surgen un montón de dudas de cómo debería ser nuestro hábito alimentario durante el viaje. Si deberíamos ayunar, si no deberíamos ayunar, si esto no me lo como, si esto voy a repetir. Estas son las típicas preguntas que me suelen hacer, ¿vale? Y hoy las voy a responder para que queden claras para todo el mundo, para que así las puedas aplicar en tu viaje y así termines el verano sin esos kilos de más que tanto nos molestan. Si quieres saber si las restricciones o hacer ayunos son buenos para tu alimentación, sigue viendo el vídeo porque te lo voy a explicar. Yo soy María Jesús, soy tu nutricionista online y en mi canal vas a encontrar respuesta a todas las preguntas que le harías a tu nutricionista. Así que suscríbete a mi canal para no perderte nada de lo que publico. En vídeos anteriores te he estado explicando por qué nos hinchamos en verano sin ningún motivo aparente. También te he dado 7 tips que puedes poner en práctica si viajas tanto en avión o en tren. Y hemos visto cómo puedes mantener tus buenos hábitos, tanto alimentarios como de ejercicio, durante las vacaciones. Y en este te voy a dar unos tips que te van a venir genial para poner en práctica en tu día a día estando de vacaciones. En primer lugar, vamos a comentar el tema del ayuno. Hay muchísima gente que practica el ayuno porque dice, bueno, si me salto esta comida, pues al final estoy bajando las calorías del día y como más y por tanto compenso. Bueno, puede ser y también puede no ser. ¿Por qué? Porque si tú haces un ayuno prolongado y cuando terminas ese ayuno te hinchas a comer, pues al final realmente el ayuno no ha valido de nada, porque tú te has quitado las calorías del desayuno, pero te las has puesto en el almuerzo. Es decir, si en el desayuno deberían ser 250 calorías o 300 calorías, y en el snack deberían ser 200, pues tú a lo mejor llegas al almuerzo y como tienes tanta hambre, no comes ni una ni la otra, sino comes 500 o 600 o 700 calorías, y encima de alimentos que no suelen ser muy saludables. ¿Por qué? Porque vienes con una ansiedad arrastrada desde por la mañana y al final acabas comiendo lo primero que pillas y acabas comiendo mal. Entonces es preferible que hagas un buen desayuno, pues que te comas tu racioncita de fruta o tu ración de avena o cereales sin azúcar, también una ración de proteínas, ¿vale? Y luego almuerces. Y si quieres hacer un ayuno, pues también lo puedes hacer, pero lo ideal sería hacer ayunos intermitentes, es decir, no todos los días, pues hoy sí, mañana no, pasado también, luego no, ¿vale? Para que nuestro cuerpo no se habitúe a ese ayuno. Y un ayuno controlable, es decir, cuando tú empieces a notar que tienes hambre, pues comes. O sea, no te fuerces a decir voy a hacer 16 horas de ayuno o voy a hacer 18 horas de ayuno si ves que tu cuerpo no lo aguanta. Es preferible hacer 12 o 14 horas de ayuno y cuando hagas la siguiente comida que sea una ración adecuada. Es decir, hacer el ayuno no significa que cuando vaya a comer me como lo anterior y me como este. No, significa me salto una comida, pero la siguiente la hago como me toca, ¿vale? Si tú haces el ayuno, por ejemplo, te estás saltando el desayuno, pero lo que es el almuerzo deberías hacerlo tal cual te toca, sin excesos ni elegir malos alimentos, realmente para que ese ayuno tenga un sentido y un propósito, porque si no lo haces bien, al final realmente no estás consiguiendo nada haciendo ese ayuno, ¿vale? Así que tenlo en cuenta si haces el ayuno. Las prohibiciones tampoco son buenas. ¿Por qué? Porque bueno, estamos en una época de descanso, de relajación, en la que pues inconscientemente lo relacionamos sí o sí con hacer un poquito lo que queremos. Entonces, bueno, si tú estás en un país exótico o estás donde estés y te apetece comerte un helado, un plato de bravas o lo que te apetezca, pues no tienes por qué decir no, porque al final eso te va a crear una ansiedad que va a ser peor, porque cuando llegues al pico de la ansiedad te comerás las bravas, las rabas, el helado y todo. Entonces es preferible que si te apetece un helado, te lo compres, ¿vale? Pero sí que debes elegir mejores opciones. O sea, pues yo quiero un helado, ¿vale? ¿Qué opciones tengo? Pues mira, hoy en día venden helados comerciales sin azúcares añadidos, ¿vale? Sí que llevan edulcorantes calóricos y tal, por lo tanto sigue teniendo bastantes calorías, pero quitamos el azúcar añadido. Las mejores opciones son los yogures naturales que también están haciendo, como los yogures de frutas y tal, que no llevan azúcares añadidos ni edulcorantes ni nada. Y también tienes la otra opción que también está muy bien, que es el yogur helado con toppings de fruta. Eso también sería muy buena opción. Y por tanto no te estás quitando el capricho de tomarte un helado y estás haciendo una elección saludable.
Entonces matas dos pájaros de un tiro. Acuérdate de suscribirte al canal porque tengo un regalo para ti que solo lo podrás ver si estás suscrito, porque es un vídeo que está en oculto para los no suscriptores. Así que suscríbete, ves a la página principal del vídeo y lo ves, pero ahora no, cuando termines. Repetir. Repetir la verdad es que no es muy buena elección, ¿vale? Porque al final realmente estás tomando algo que ya has comido y estás sumando más calorías. Entonces, por ejemplo, si tú eliges una buena opción saludable, por ejemplo, una ensalada de pollo o de pasta, la que quieras, te ha gustado mucho y dices, buah, pues quiero más. No, no repitas, evita la tentación porque te estás dejando llevar un poquito por la ansiedad y la satisfacción de ese momento, pero realmente no te va a hacer falta, o sea, tu cuerpo está saciado y sin embargo vas a aumentar las calorías. Por tanto, evita totalmente repetir y si quieres comer varias cosas, pues un poquito de cada y así pues compensas. Aunque parezca casi obvio, en verano hay muchísima gente que no bebe agua porque se le olvida. Estás de relajación, esto y tal, y no bebo agua y al final en verano necesitamos beber más agua que nunca. ¿Por qué? Porque hace muchísima calor y tenemos que regular la temperatura corporal de nuestro cuerpo. Entonces, como mínimo, yo te recomiendo que bebas 2 litros de agua, porque así te vas a mantener hidratado y también vas a ayudar a tu cuerpo a eliminar toxinas y desechos que tiene que eliminar, ¿vale? Y aparte de que te va a ayudar a equilibrar esa temperatura, etcétera. Así que no te olvides y llévate siempre una botella de agua contigo para que no te falte hidratación. Si tienes alguna duda sobre lo que hemos estado comentando o alguna pregunta o lo que sea, me dejas un comentario porque yo te voy a leer y en cuanto pueda te contesto y resuelvo tu duda. Si te está gustando el vídeo, déjame tu like y lo compartes con tus amigos y con tus amigas para que este verano también se controlen un poquito. Bueno, vamos a seguir con el siguiente punto. Hay que evitar el consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol, aparte de que engorda, también ralentiza el metabolismo y también ralentiza la digestión del resto de los alimentos. Por tanto, una comida que a lo mejor en media horita, una horita, por decirte algo, le estaría bien digerida, si estás tomando alcohol junto con la comida, pues va a tardar 2, 3 o 4 horas. ¿Esto qué va a llevar? Pues a una hinchazón, a una mala digestión, a que te encuentres mal, etc. Así que intenta evitar el consumo de alcohol y si no lo puedes evitar, pues intenta consumir la menor cantidad posible. Otra cosa súper importante es la velocidad a la que la gente suele comer. Por desgracia, solemos comer súper deprisa. Yo no, pero la mayoría de personas suelen comer muy deprisa. Aquí en consulta, la mayoría de gente que yo le pregunto ¿cuánto tiempo tardas tú en comer? Desde que te sientas hasta que terminas, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y me dicen 5, 10, 15 minutos, o sea, nada, o sea, no ha pasado nada. ¿Qué pasa? Pues que al final la comunicación entre tu estómago y tu cerebro no se produce correctamente y al final acabas comiendo más de lo que deberías, ¿vale? La correcta comunicación entre estómago y cerebro tarda unos 20 minutos. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta que no pasan 20 minutos, tu estómago no sabe realmente si ya está saciado o no está saciado, es decir, si está lleno. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú comes en menos de 20 minutos, empiezas a comer y cuando la señal quiere llevar al cerebro, resulta que no es que estás llena, o sea, es que te has pasado, o sea, ya tienes el estómago lleno, incluso a lo mejor parte del exófago llena de comida porque has comido más de lo que realmente te cabe. Lo que pasa que como hasta pasados 20 minutos no lo sabemos, no sabemos cómo estamos, pues eso es lo que nos pasa muchas veces, que si comemos muy deprisa, no hay a veces la sensación de que terminas de comer y dices, es que no me puedo mover. Pues esa sensación es porque te has pasado comiendo, es decir, has comido tan deprisa que a tu cerebro no le ha llegado esa señal de, oye, para de comer, has comido y la comida la tienes hasta, vamos, por el esófago. Con lo cual, claro, te sientes pesada y te sientes súper mal porque tienes comida donde no debería haberla. Entonces, mi consejo y súper importante, tarda al menos 20 minutos en comer. Un buen truco es, tú te cortas tu cachito de carne, te lo metes en la boca, dejas los cubiertos y hasta que no te has comido el de la boca, no los vuelves a coger para el siguiente trozo, ¿vale? Es una táctica que hay que poner en marcha. Yo la conseguí así y la verdad es que poquito a poquito lo vas consiguiendo y verás cómo pasas sin darte cuenta, 5 vas aumentando el tiempo que tardas en comer y lo vas a notar muchísimo. Este vídeo ya ha terminado. En el siguiente vamos a hablar de cuáles son las elecciones alimentarias que debes hacer en tu plato, o sea, de qué se debe componer el plato de comida que vamos a tomar. Y no olvides suscribirte al canal porque tengo un regalito para ti. Como sabes, está en oculto y solo lo verás si estás suscrito al canal. ¡Nos vemos!